Mi familia se rió cuando compré 42 acres de tierra inútil. Mi hermano ofreció $50.000 para salvarme. Casi firmo, pero abrí mi carpeta secreta. Los inversores callaron y mamá lloró. Demasiado tarde. Ya tenía una oferta de $4.50 millones. El comedor de mi madre parecía el interior de un catálogo de muebles de lujo en el que nadie vive realmente. Candelabro italiano importado. Techos de 12 pies. Mesa de caoba pulida tan agresivamente que probablemente podrías usarla para hacer señales a los aviones. Cada copa de vino combinaba. Cada servilleta estaba doblada como si estuviéramos recibiendo a diplomáticos extranjeros en lugar de parientes que discutían sobre política en Facebook y cócteles de camarones. A Nancy le importaban más las apariencias que el oxígeno. Y esa noche, ella estaba radiante. Miren a esta familia, dijo, levantando su copa de vino. Hijos exitosos, estabilidad, clase. Casi me río dentro de mi vaso de agua. Frente a mí, mi hermano mayor, Jason, se ajustó el puño de su traje azul marino como si estuviera en un comercial de relojes. El tipo parecía caro desde lejos. De cerca, notabas los pequeños detalles, la confianza forzada, los ojos cansados, la forma constante de revisar su teléfono debajo de la mesa. Yo trabajo en ingeniería del ejército. Ahí aprendes a notar las fracturas por estrés desde el principio. Jason me sonrió, de la forma en que la gente sonríe antes de ofrecer una idea terrible que creen que es brillante. Sara, dijo, recostándose cómodamente. He estado pensando en la situación de tu pequeña granja. Ahí estaba. Ni un hola, ni un cómo has estado. Directo al grano. Alrededor de la mesa, algunos parientes de repente se interesaron mucho en su puré de papas. Todos sabían que Jason había estado haciendo comentarios sobre mi propiedad durante años. Tierra sin valor, inversión muerta, plan de jubilación de palurdos. Una vez lo llamó 42 acres de depresión financiera. Honestamente, ese último fue un poco creativo. Metió la mano a un lado de su silla y sacó una fina carpeta de cuero. Tranquilo, suave, ensayado. Luego deslizó un contrato por la mesa hacia mí. Lo hablé con algunas personas, anunció con orgullo. Y como eres familia, estoy dispuesto a ayudarte antes de que esto te lleve a la bancarrota por completo. Nancy prácticamente aplaudió. Oh, Jason, dijo, siempre cuidas de tu hermana. Miré el contrato pero no lo toqué. $50.000. Esa era su oferta. Por 42 acres situados justo en las afueras de uno de los corredores de expansión comercial más rápidos del condado. Bien podría haberme ofrecido una tarjeta de regalo del metro y un firme apretón de manos. Jason juntó las manos como si fuera un generoso multimillonario filántropo. Sé que estás emocionalmente apegada al lugar, continuó. Pero seamos realistas aquí. Es tierra cubierta de maleza fuera de los límites de la ciudad. Ningún comprador serio quiere ese dolor de cabeza. Mi padre, Robert, asintió de inmediato. Tienes razón, añadió. Tienes disciplina militar, Sara. Pero los negocios son diferentes. Esa oración casi merecía un premio, porque Jason no era un hombre de negocios. Jason era lo que sucede cuando un Mercedes alquilado se convierte en un ser humano. Vendía bienes raíces comerciales mientras se ahogaba en suficientes deudas como para calificar como una pequeña nación. Pero a mis padres les encantaban las apariencias. Jason lo entendía, trajes caros, bares en azoteas, condominios de lujo con servicio de valet parking. Para Nancy y Robert, eso significaba éxito. Mientras tanto, yo gastaba mi dinero en maquinaria para la tierra y en pagar las cosas por adelantado como una psicópata de los años 40. Naturalmente, me convertí en la decepción de la familia. Nancy se inclinó y empujó suavemente el contrato más cerca de mí. Cariño, dijo en voz baja. Tu hermano está tratando de salvarte de cometer un terrible error. Salvarme. ¡Qué ironía! En su lugar, levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo lento. Jason siguió hablando. Incluso puedo cerrar el trato rápido, dijo. Pago en efectivo. Sin complicaciones.
Honestamente, deberías estar dándome las gracias. La mayoría de la gente ni tocaría esa propiedad. Esa es la parte curiosa de la gente arrogante. En el momento en que creen que eres más débil que ellos, dejan de ocultar su codicia. Finalmente levanté la vista hacia él. Sin enojo, sin emociones, solo concentrada. Pareces estar muy informado sobre mi propiedad, le dije. Jason sonrió con superioridad. Conozco el mercado. No, él sabía algo más, y yo quería escuchar hasta dónde estaba dispuesto a llevar esta actuación. Uno de mis primos se aclaró la garganta torpemente y murmuró, 50.000 en realidad suena justo por tierra virgen. Jason asintió de inmediato como un testigo experto en un tribunal. ¿Exacto? Gracias. Casi admiré su confianza. El hombre estaba intentando un robo a mano armada con salmón a la parrilla sobre la mesa. Nancy sonrió con orgullo a los presentes. Esto es lo que hace la familia, dijo. Nos ayudamos mutuamente. Esa frase cayó muy pesada porque todos allí sabían la verdad. En mi familia, la ayuda siempre venía acompañada de papeles de propiedad. Dejé mi vaso con cuidado. Luego metí la mano en mi bolso junto a la silla y saqué mi propia carpeta. La energía en la mesa cambió al instante. Jason fue el primero en notarlo. Su sonrisa se tensó un poco. Puse la carpeta en la mesa entre nosotros, todavía tranquila, todavía educada. Luego la deslicé hacia él exactamente de la misma manera que él había deslizado su contrato hacia mí. Me estás ofreciendo $50.000, dije con voz uniforme, por una propiedad que se encuentra directamente en la nueva línea de zonificación comercial del condado. Nadie habló, ni siquiera Nancy. Abrí la carpeta y saqué una carta certificada. Apex Development Group. El rostro de Jason cambió en el segundo que vio el logotipo. Ahí estaba, la confirmación. Dejé caer la carta directamente encima de su contrato. No me invitaste aquí para rescatarme, Jason, dije tranquilamente. Me invitaste aquí para robar mi oferta de constructora de $4,5 millones. Silencio. Un silencio real. Del tipo en el que incluso el aire acondicionado de repente suena fuerte. A alguien en el otro extremo de la mesa literalmente se le cayó el tenedor. Robert parpadeó 2 veces como si su cerebro necesitara una actualización de software. Nancy miraba a Jason. Jason miraba la carta. Y por primera vez en toda la noche, mi hermano parecía exactamente lo que realmente era. Ni seguro de sí mismo, ni exitoso, acorralado. Abrió un poco la boca, pero no salió nada. Esa costosa sonrisa finalmente desapareció. Me recliné en mi silla y lo observé con atención. Deberías haber investigado un poco más antes de intentar comprar mi tierra por el 1% de su valor, dije. Nadie tocaba ya su comida. Uno de los amigos inversores de Jason bajó lentamente su copa de vino a la mesa como si de repente se diera cuenta de que estaba sentado en medio de un delito grave. Jason tragó saliva. Sara, no. Lo interrumpí en voz baja. Tú ya hablaste. Nancy parecía completamente perdida ahora. ¿Qué oferta de constructora? Preguntó. No le respondí. Mis ojos se mantuvieron fijos en Jason, porque esta cena nunca se trató de la familia. Se trataba de acceso. Y Jason acababa de darse cuenta de que la hermana menor, la callada de la que se había burlado durante 3 años seguidos, había visto venir la trampa mucho antes de que él abriera la boca. El silencio sepulcral en ese comedor me llevó hacia atrás en el tiempo al instante, justo al sonido de mis botas crujiendo contra la grava 3 años antes. La primera mañana que estuve sola en esa granja abandonada de la que todos se reían. La grava crujía bajo mis botas mientras estaba allí de pie mirando 42 acres de lo que la mayoría de la gente llamaría una decisión terrible. La hierba me llegaba a la cintura en algunos lugares. La mitad de la cerca se había derrumbado. Había una vieja zanja de riego que atravesaba la propiedad en forma torcida, como si alguien se hubiera rendido a la mitad de la excavación en algún momento durante la administración de Reagan. La casa de la granja no estaba mucho mejor. Una barandilla del porche rota, canaletas oxidadas, ventanas tan sucias que parecían tener un tinte permanente.
Y la compré 36 horas después de regresar de un despliegue en el extranjero. En efectivo, cada centavo de mi paga por peligrosidad. El agente inmobiliario en realidad me preguntó 2 veces si hablaba en serio. Entiende que esta tierra ha estado sin venderse durante años, ¿verdad? Dijo mientras abría la cadena del portón. Sé que no hay desarrollo activo aquí. Sé que solo la limpieza va a costar una fortuna. Miré hacia la autopista del condado a menos de 2 millas de distancia. La misma autopista para la que la ciudad ya había aprobado fondos de expansión. La misma dirección hacia la que la infraestructura de servicios públicos avanzaba lentamente año tras año. De nuevo, dije, lo sé. Esa es la diferencia entre los compradores emocionales y las mentes de ingeniería. La mayoría de la gente mira la tierra y ve lo que es en ese momento. Yo miro los informes de suelo, el acceso al agua, la planificación de carreteras, los patrones de drenaje, los mapas de expansión municipal y las tendencias de migración poblacional. La propiedad parecía muerta para todos los demás porque estaban mirando la maleza. Yo estaba mirando el futuro. Lo gracioso es que Jason nunca visitó la propiedad antes de burlarse de ella. Ni una sola vez. Pero eso nunca le impidió tener opiniones. 3 semanas después de que cerré la compra de la tierra, me invitó a una de sus fiestas en una azotea del centro de la ciudad. Del tipo con cócteles caros y muebles en los que a nadie se le permite sentarse cómodamente. Todo lo que Jason poseía parecía temporal. Porche alquilado, apartamento alquilado, estilo de vida alquilado. Incluso su personalidad se sentía alquilada. Me presenté en jeans porque había pasado el día limpiando la maleza del lado norte de la propiedad. Jason me miró horrorizado. ¿Viniste vestida así?, me preguntó. Miré a mi alrededor. La mitad de los chicos allí parecían estafadores de criptomonedas con demasiado gel en el cabello. Creo que sobreviviré. Un par de personas se rieron. Jason no lo hizo. Me entregó una bebida e inmediatamente se lanzó a su actuación habitual para los presentes en la sala. Mi hermana compró una granja, anunció dramáticamente. No un terreno, no una propiedad, una granja. Como si hubiera viajado en el tiempo y comenzado a ordeñar vacas durante la guerra civil. Una mujer parpadeó. Espera, ¿en serio? Jason sonrió de oreja a oreja. Oh, se pone mejor. Vació sus ahorros del despliegue militar en tierra abandonada fuera de los límites del condado. Tomé un sorbo de mi bebida. 42 acres, lo corregí. Él sonrió con superioridad. 42 acres de depresión. De nuevo, honestamente, una buena frase. Algunas personas se rieron educadamente. Luego Jason pasó un brazo por mi hombro. ¿Saben de qué es su título?, les preguntó. Ingeniería. Un chico frunció el ceño. Entonces, ¿por qué comprar tierras de cultivo? Jason respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Aparentemente, se unió al ejército para convertirse en una excavadora de zanjas profesional. Todos se rieron más fuerte con eso. No me molesté en defenderme. Esa es otra cosa que te enseña el servicio militar. No todas las situaciones merecen tu energía. A veces las personas se exponen mejor a sí mismas cuando te mantienes callado. Así que, mientras Jason pasó la noche mostrando selfies en la azotea y hablando sobre el posicionamiento en el mercado de lujo, yo me fui a casa y revisé los documentos de la Comisión de Planificación del Condado hasta la medianoche. Porque uno de nosotros estaba construyendo riqueza, el otro estaba financiando apariencias al 19% de interés. El día de Acción de Gracias de ese año fue peor. Nancy había invitado a la mitad del club de campo porque trataba los días festivos como eventos sociales competitivos. La casa olía a pavó, velas caras y agresión pasiva. Robert cortaba el pavó mientras Jason hablaba en voz alta sobre un acuerdo de desarrollo de condominios que supuestamente estaba cerrando. Cada frase sonaba como un podcast motivacional patrocinado por deudas. Finalmente, Nancy me miró. Entonces, dijo con cuidado. ¿Cómo está la granja? La forma en que dijo granja sonó médicamente preocupante. Bien, respondí. ¿Qué haces exactamente allí todo el día?
Restauración de tierras, reparación de drenaje, estabilización del suelo. Robert se rió de inmediato. Fuiste a la universidad y te uniste al ejército solo para cavar zanjas. Toda la mesa se rió con él. Jason casi se atraganta con su vino, sonriendo. Ahí está, dijo. La capitana Sarah, defensora del barro. Corté otro trozo de pavo. No reaccioné. No discutí. Eso molestó a Jason más que si hubiera gritado. Porque las personas arrogantes quieren reacciones emocionales. El silencio arruina su actuación. Nancy negó con la cabeza. Todavía no entiendo por qué quieres que la gente sepa que nuestra familia es dueña de esa propiedad. ¿Es dueña? Interesante elección de palabras considerando que se negaba a pisarla. No lo saben, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Dijiste que nuestra familia es dueña. No, yo soy la dueña. Eso tensó un poco el ambiente en la habitación. Robert soltó el cuchillo. Bueno, técnicamente sí, dijo, pero se refleja en todos nosotros. Casi me río. Jason conducía un auto que valía más que el saldo anual de su cuenta de ahorros, pero de alguna manera mi tierra ya pagada era la vergüenza. Nancy suspiró dramáticamente. Solo pienso que una mujer con tu educación podría haber hecho algo más refinado. Refinado. Esa palabra me decía todo sobre cómo mis padres veían el éxito. No la estabilidad, no la propiedad, no el valor a largo plazo. La presentación. Eso era todo lo que les importaba. La presentación. Pasé los siguientes 6 meses reconstruyendo cercas, restaurando canales de drenaje, quitando árboles muertos y documentando cada pulgada de la propiedad yo misma. Los fines de semana desaparecieron. Las vacaciones desaparecieron. Trabajé como alguien del doble de mi edad tratando de salvar un rancho familiar de la ejecución hipotecaria. Excepto que no estaba salvando nada. Lo estaba posicionando. Cada informe de infraestructura confirmaba lo que ya sospechaba. La expansión de la ciudad se movía hacia el oeste más rápido de lo proyectado. Los promotores comerciales eventualmente necesitarían parcelas grandes y conectadas fuera de la congestión del centro, y mi propiedad se asentaba directamente en el camino del futuro acceso a los servicios públicos. No necesitaba que la tierra se viera bonita. Necesitaba que existiera en el lugar correcto en el momento adecuado. Eso es todo. La riqueza suele ser aburrida antes de volverse obvia. Nadie publica fotos en Instagram de mapas de zonificación. Mientras tanto, Jason seguía aumentando su estilo de vida. Apartamento más grande, más vacaciones, más trajes de diseñador. En una cena de Navidad, pasó 20 minutos seguidos explicando inversiones en relojes a personas que arrastraban deudas de tarjetas de crédito. Recuerdo haber pensado algo muy simple mientras él hablaba: las personas que se ahogan en deudas siempre se vuelven más ruidosas justo antes del colapso. Y finalmente llegó el colapso, porque las risas sobre mi granja se detuvieron en seco en el instante en que los propios cimientos financieros de Jason comenzaron a resquebrajarse debajo de él. La primera señal de advertencia provino de un hombre llamado Mark, que parecía incómodo incluso haciendo la llamada telefónica. Yo estaba parada en el cobertizo de herramientas reemplazando una manguera hidráulica en mi tractor cuando mi teléfono zumbó. Mark trabajaba en contratos de topografía del condado. Lo había conocido años antes a través de proyectos de coordinación de infraestructura del ejército después de un trabajo de mitigación de inundaciones. Buen tipo, callado, el tipo de persona que todavía imprimía los correos electrónicos. Oye, Sarah, dijo con cuidado. ¿Has autorizado a algún equipo de topografía en tu propiedad recientemente? Dejé de girar la llave inglesa. No. Hubo una pausa. Eso pensé. Eso captó mi atención de inmediato. La gente no realiza accidentalmente estudios topográficos en 42 acres de terrenos privados, especialmente no equipos profesionales que usan equipos del condado. Salí del cobertizo y miré a través de la propiedad. Sol de la tarde, el viento moviéndose a través de la hierba. Todo parecía normal, lo que generalmente significa que algo costoso está sucediendo a tus espaldas. ¿Qué viste exactamente? Le pregunté. 2 camiones cerca de la cresta norte ayer por la mañana.
Postes de GPS, marcadores de suelo, escaneos completos del terreno. Apreté un poco la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Y nadie me contactó. ¿No? Mark dudó de nuevo. Pensé que tal vez estaba relacionado con consultas sobre desarrollo. Ahí estaba. Desarrollo. La palabra finalmente entrando en la conversación en voz alta. Le di las gracias, colgué y entré directamente a la casa. Sin pánico, sin indignación, solo concentración. Una cosa que la ingeniería militar te inculca en el cerebro es que la actividad aleatoria generalmente no es aleatoria, especialmente cuando hay dinero cerca. Abrí mi computadora portátil en la encimera de la cocina e inicié sesión en la base de datos de registros públicos del secretario del condado. La mayoría de la gente nunca usa esos sistemas porque son feos, confusos y están diseñados por alguien que probablemente todavía tiene una máquina de fax. A mí me encantan porque es debajo del papeleo aburrido donde la gente codiciosa se vuelve perezosa. Comencé a buscar consultas recientes de zonificación cerca de las líneas de mi parcela. Nada al principio. Luego amplié el radio de búsqueda. 10 minutos después, lo encontré. Una petición preliminar de rezonificación comercial presentada bajo una empresa fantasma llamada Rieline Geraisen Holdings LLC. Me quedé mirando el nombre tal vez por 3 segundos antes de reírme en voz baja para mis adentros. Ese era un nombre tan típico de Jason. Sonaba como un complejo de apartamentos de lujo con servicio de valet parking obligatorio. Seguí indagando. Registros de registro corporativo, presentaciones estatales, información de agentes comerciales. Y ahí estaba. Jason Thompson, escondido detrás de capas de papeleo, pero no lo suficientemente escondido. Mi hermano había presentado una actividad de zonificación exploratoria conectada a tierras que no poseía. Mi tierra. Me recosté lentamente en la silla de la cocina, no conmocionada, solo decepcionada por lo predecible que era. Porque de repente todo tenía sentido. La repentina preocupación por mis finanzas, las constantes bromas sobre vender, la falsa simpatía. Ya no se burlaba de la granja porque finalmente se había dado cuenta de lo que realmente era, un objetivo de adquisición. Pasé las siguientes 2 horas rastreando cada presentación conectada a la LLC. Cuanto más profundizaba, más feo se ponía. La firma de corretaje de Jason estaba perdiendo dinero a raudales. Varios listados comerciales habían fracasado. Una demanda de inversores estaba sentada silenciosamente en los registros de los tribunales civiles por un proyecto comercial colapsado. Y había embargos, múltiples embargos. Esa vida cara suya no era éxito. Era reanimación cardiopulmonar realizada con tarjetas de crédito. Luego encontré la verdadera razón del pánico. Apex Development Group, un conglomerado masivo de infraestructura tecnológica que expandía campus comerciales suburbanos fuera de las principales ciudades. Estaban a la caza de un sitio ancla regional, gran extensión, potencial de acceso a servicios públicos, proximidad a la carretera, oportunidades de rezonificación comercial. Mi propiedad cumplía casi perfectamente con todos los requisitos. Me senté allí mirando la pantalla mientras las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza. Jason debió haber descubierto la búsqueda de Apex a través de canales de corretaje. Luego rastreó los mapas de expansión del condado. Luego se dio cuenta de que el parche de tierra inútil del que se había burlado durante años estaba ubicado directamente dentro del futuro corredor de desarrollo. Y en lugar de acercarse a mí con honestidad, trató de moverse sigilosamente a mis espaldas. Esa era la parte que importaba, no la codicia. Yo ya sabía que Jason era codicioso. Era la suposición detrás de ello. Él realmente creía que yo era lo suficientemente estúpida como para no darme cuenta. Eso me irritaba más que el papeleo. Toda mi carrera militar giró en torno al análisis estructural, la logística, la evaluación de tierras, la planificación de infraestructura y la supervisión de contratos. Mientras tanto, Jason pensaba que usar mocasines sin calcetines lo calificaba como un genio estratégico. Seguí leyendo. Un documento de planificación interno adjunto a la presentación hacía referencia a una adquisición anticipada a través de negociación de intermediación familiar. De hecho, me reía a carcajadas por eso. Negociación de intermediación familiar.
Esa es una frase corporativa increíble para decir tratar de estafar a tu hermana en la cena. Me levanté y me serví un café a pesar de que ya pasaban de las 8 de la noche. Porque ahora entendía la línea de tiempo. Jason necesitaba la propiedad o los derechos de control antes de que Apex finalizara la selección del sitio. Eso significaba urgencia. La urgencia crea errores, y las personas codiciosas bajo presión financiera cometen errores espectaculares. A la mañana siguiente, conduje al pueblo y me reuní con Mark para desayunar en un restaurante cerca de la Ruta 8. Deslizó una copia impresa del estudio topográfico doblada sobre la mesa mientras fingía estudiar el menú. «Tú no obtuviste esto de mí», murmuró. Lo abrí con cuidado. Análisis de elevación detallado, mediciones de drenaje, superposiciones de acceso a servicios públicos. Trabajo profesional. Trabajo caro. Jason ya había gastado mucho dinero preparando el posicionamiento para el desarrollo en tierras que no poseía. Interesante, dije con calma. Mark resopló. Esa es una palabra para describirlo. Volví a doblar los papeles. ¿Sabes quién contrató a los equipos? Mark me miró por encima de su taza de café. Sara, soy un contratista del condado, no un suicida. ¿Justo? Sonreí levemente. La camarera llegó con unos panqueques que ninguno de nosotros tocó. Mark bajó la voz. Extraoficialmente, se dice que alguien está desesperado por un cheque de comisión. Ahí estaba de nuevo. Desesperado. Esa palabra seguía persiguiendo a Jason. Conduje a casa después con las ventanas bajadas pensando en silencio durante todo el camino. Una persona normal probablemente lo habría confrontado de inmediato. Pero la confrontación solo advierte a la gente. Y Jason había pasado toda su vida creyendo que era la persona más inteligente en cada habitación porque nadie nunca le impuso consecuencias. Eso estaba a punto de cambiar, porque lo hermoso de las personas disciplinadas es que no reaccionamos emocionalmente cuando detectamos una amenaza. Aseguramos el perímetro primero. Para cuando entré en el camino de grava, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. El rastro digital de la arrogancia de Jason me había llevado directamente a la trampa que silenciosamente decidí tenderle. Dejé que Jason pensara que yo no sabía nada durante exactamente más días. Eso es más difícil de sobrevivir para las personas arrogantes que una confrontación. El silencio los vuelve imprudentes. Y Jason se volvió imprudente rápido. Comenzó a llamar más a menudo. Saludos aleatorios, falsa preocupación, preguntas casuales sobre los costos de mantenimiento, los impuestos a la propiedad y sobre si me estaba manteniendo bien financieramente. El hombre de repente sonaba como un preocupado vendedor de seguros de vida. Respondía todas las preguntas de la misma manera, breve, educada, sin preocupación. Luego, un jueves por la noche, Nancy llamó y usó su voz seria de madre. Necesitamos tener una reunión familiar. Esa frase nunca ha mejorado la vida de nadie. Conduje a la casa de mis padres después del trabajo al día siguiente. El Mercedes de Jason ya estaba afuera de la entrada principal, recién lavado como si se estuviera preparando para una sesión de fotos en lugar de para un fraude. Adentro, Nancy había arreglado la sala de estar como una escena de intervención de un programa de entrevistas diurno. Juego de té, servilletas dobladas, música de jazz suave sonando de fondo. Nada grita manipulación emocional, como un saxofón de fondo. Robert estaba sentado rígidamente en su silla de cuero mientras Jason se apoyaba contra la chimenea, fingiendo parecer preocupado. La actuación había comenzado. Nancy me hizo un gesto para que me sentara. Cariño, comenzó con cuidado. Estamos preocupados por ti. Casi sonrió. Nadie en esa habitación se había preocupado por mí cuando fui desplegada al extranjero, cerca de zonas de construcción activas, durmiendo 4 horas y comiendo huevos militares recalentados. Pero de repente, a todos les importaba profundamente mi bienestar emocional porque mi tierra se volvió valiosa. Interesante momento. Me senté con calma. ¿De qué se trata esto? Jason intervino de inmediato. La granja. Ahí estaba de nuevo. Siempre la granja. Nunca mi carrera. Nunca mi vida. Nunca yo. Solo la tierra.
Se sentó frente a mí y se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas como un político disculpándose por cargos de corrupción. Sara, voy a ser honesto contigo, dijo. Esta situación se está poniendo mal. Asentí una vez. ¿Para quién? Su mandíbula se tensó un poco. La propiedad se está deteriorando. No, no lo está. Estás hundiendo dinero en un activo muerto. No, no lo estoy. Jason exhaló dramáticamente como si yo lo estuviera agotando. No entiendes los tiempos comerciales de la forma en que yo lo hago. Esa oración casi me hace ahogarme. Este hombre una vez financió muebles de patio. Muebles de patio al 12% de interés. Pero aparentemente ahora era Warren Buffett con gel para el cabello. Robert finalmente se unió. Tu hermano está tratando de ayudarte antes de que las cosas caigan en espiral. Espiral, otra palabra interesante, porque la firma de corretaje de Jason ya estaba cayendo en espiral en privado mientras él estaba allí fingiendo rescatarme. Nancy se inclinó y tocó mi mano suavemente. Simplemente no queremos que arruines tu futuro por orgullo. La miré. ¿Te dijo Jason que la propiedad está en la línea de expansión comercial oeste? Silencio. Jason respondió rápidamente. Eso es especulativo. No, dije con calma. Es planificación pública del condado. Se movió un poco en su silla. Un movimiento minúsculo, pero perceptible. La presión crea movimiento. Esa es otra cosa que te enseña la ingeniería. Jason se puso de pie de repente y caminó hacia la encimera de la cocina donde esperaba una cartera de cuero negro. No quería que esto se volviera emocional, dijo, lo que generalmente significa que alguien está a punto de hacer algo profundamente emocional y estúpido. Regresó sosteniendo el papeleo. Luego colocó la pila cuidadosamente en la mesa de café entre nosotros. Escritura de renuncia de propiedad, acuerdo de transferencia, términos de adquisición en efectivo. $50.000 de nuevo. El mismo número insultante. Como si realmente creyera que repetir tonterías con suficiente confianza las haría razonables. Jason extendió las manos. Me ofrezco a quitarte esta carga de las manos. Carga. Increíble. 42 acres cerca de un futuro corredor comercial de alguna manera se convirtieron en una carga el segundo en que los constructores se interesaron. Nancy me sonrió suavemente. Cariño, esto es generoso. Generoso. Esa palabra casi me impresionó más que la estafa en sí. Jason asintió con seriedad. Puedo cerrar de inmediato. Sin procesos largos. Sin estrés para ti. Traducción, firma antes de que descubras el valor real de mercado. Robert cruzó una pierna sobre la otra. A veces, ser inteligente en los negocios significa saber cuándo alejarse. Recogí el papeleo en silencio. No me apresuré. No reaccioné. Solo leí. Eso es lo que Jason olvidó de mí. Yo realmente leo los contratos. Cada página, cada cláusula, cada anexo. Los contratos de ingeniería militar te entrenan para asumir que el lenguaje oculto existe específicamente para destruir a alguien más tarde. Y ahí estaba. Página 14. Enterrada bajo las condiciones de transferencia y el lenguaje administrativo. Una cláusula que asignaba todo el futuro desarrollo de minerales, infraestructura, comercio y derechos de servicios públicos vinculados a la propiedad directamente a la empresa holding de Jason. No a él personalmente, a su empresa matriz. Lo que significa que ya tenía a los promotores listos. Lo que significa que no estaba tratando de ayudar a la familia. Estaba tratando de asegurar el apalancamiento de propiedad antes de que un anuncio de adquisición corporativa se hiciera público. Seguí leyendo otros 30 segundos solo para hacerlo sudar. La habitación se mantuvo dolorosamente en silencio. Nancy finalmente habló primero. Bueno. Levanté la vista con calma. Este contrato transfiere los derechos comerciales por separado de la escritura. Jason respondió al instante. Lenguaje estándar. No, dije. No lo es. Otro pequeño movimiento en su rostro.
Ahí estaba de nuevo. Presión. Nancy acarició mi mano suavemente como si yo fuera una niña confundida. Deja que tu hermano maneje el complicado lado comercial, Sarah. La familia ayuda a la familia. Esa línea casi me fascinó, porque en mi familia la ayuda siempre de alguna manera transfería la propiedad hacia Jason. Cerré el contrato lentamente, lo doblé una vez y lo dejé con cuidado sobre la mesa. Luego me puse de pie. Sin gritos, sin discursos dramáticos, nada emocional. Eso es lo que más desestabilizaba a Jason, porque las personas manipuladoras se preparan para la resistencia. No se preparan para la compostura. Haré que un abogado militar del JAG revise los términos, dije en un tono equilibrado. Todo cambió al instante. La expresión de Jason se rompió por medio segundo. Pánico puro. No irritación, no molestia. Pánico. Robert también lo notó. Entonces, no hay problema, dijo mi padre rápidamente, mirando a Jason. Por supuesto que no, respondió Jason demasiado rápido, demasiado afilado, demasiado a la defensiva. Casi sonrió porque ahora lo sabía con certeza. Estaba desesperado. No ambicioso. Desesperado. Nancy se puso de pie conmigo. Cariño, no hagas de esto algo hostil. Recogí la carpeta. No lo estoy haciendo. Jason forzó una risa que sonó dolorosa. Sarah, vamos. No necesitas abogados militares involucrados en negocios familiares. Negocios familiares. Interesante frase para un intento de robo de activos. Lo miré directamente. Entonces no debiste redactar el contrato como uno. Silencio de nuevo. Robert miraba fijamente al suelo. Nancy parecía confundida. Jason parecía atrapado. Salí de la casa 3 minutos después llevando el papeleo bajo el brazo mientras Jason se quedaba adentro tratando de recuperar el control de la conversación. El aire fresco de la noche se sintió bien después de toda esa falsa preocupación. Me senté en mi camioneta por un momento antes de encender el motor. Luego volví a sacar el contrato y volví a mirar la LLC que figuraba en la sección de transferencia de derechos. Rieline Geraisen Holdings. Seguía siendo un nombre ridículo. Casi llevo el papeleo a los abogados militares. Exactamente como dije, casi. Pero la protección legal ya no era la verdadera oportunidad. La verdadera oportunidad era el apalancamiento. Y sabía exactamente dónde aplicarlo. ¿Por qué no llevé el contrato de Jason a los abogados del ejército? Lo llevé directamente a los mismos ejecutivos corporativos a los que él intentaba vender mi tierra en secreto a mis espaldas. Pasé las siguientes 48 horas preparando una presentación que, o bien me ahorraría meses de guerra legal, o bien haría que me sacaran a carcajadas de una sala de juntas corporativa. Sinceramente, prefería las probabilidades de la sala de juntas. En el ejército, cuando una línea de suministro se ve comprometida, no pierdes el tiempo discutiendo con la persona que la sabotea. Aseguras una ruta directa. Eso es exactamente lo que planeaba hacer. Apex Development Group tenía una sede regional en el centro de la ciudad, en una torre de cristal que parecía lo suficientemente cara como para cobrar el oxígeno por hora. Llamé a su oficina de adquisiciones el lunes por la mañana y me presenté con mucho cuidado. No como granjera, no como terrateniente, sino como la capitana Sarah Thompson, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Es curioso lo rápido que las recepcionistas transfieren las llamadas cuando suenas oficial. Para el miércoles por la tarde, tenía una reunión programada con su equipo ejecutivo de adquisiciones, incluido el CEO. Eso por sí solo me dijo lo serios que eran sobre mi propiedad. Pedí un día de permiso y me puse el uniforme de gala completo del ejército para la reunión. No para intimidar, sino por credibilidad. Hay una diferencia. Jason construía confianza con relojes de diseñador y cócteles en las azoteas. Yo la construía con credenciales de infraestructura federal y botas de 20 libras. Modelos muy diferentes. El vestíbulo del edificio Apex se veía exactamente como las corporaciones quieren que te sientas, pequeño, silencioso, reemplazable. Pisos de mármol, pantallas de arte digital, un mostrador de recepción con forma de nave espacial.
Un joven con un traje a la medida me recibió cerca de los ascensores. «¿Capitana Thompson?», preguntó. «Soy yo». Sus ojos se desviaron brevemente hacia el uniforme. Prácticamente podía escuchar cómo sus expectativas se reajustaban en tiempo real. Me llevó arriba a una sala de juntas con vista al horizonte de la ciudad. 6 personas ya estaban sentadas. Equipo legal, directores de adquisición, analistas financieros. Y en el centro de la mesa estaba sentado William Sterling, director ejecutivo, CEO, de Apex Development Group. Mediados de los 50, afilado traje gris, ojos tranquilos. El tipo de hombre que probablemente despedía gente antes del desayuno sin levantar la voz. Sterling se puso de pie y me estrechó la mano. «Capitana Thompson», dijo. «Admito que esta no es la reunión que esperaba». Me senté con calma. «Ya somos 2». Un par de personas sonrieron cortésmente. Un director de adquisiciones miró un archivo frente a él. «Entonces, ¿usted es la dueña de la parcela de West Tree?» 42 acres. «Lo confirmo». Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante. «Ya hemos tenido comunicaciones indirectas con respecto a posibles canales de adquisición». «¿Indirectas?» ¡Qué buena redacción corporativa!». Abrí mi computadora portátil. «Lo sé». No se necesitaba más explicación. Sterling me estudió detenidamente ahora. «Usted solicitó esta reunión personalmente en lugar de hacerlo a través de representación». «¿Por qué?». «Porque mi hermano está tratando de estafarnos a ambos», sonaba un poco agresivo para las presentaciones. Así que lo mantuve simple. «Porque prefiero la información precisa». Luego giré la computadora portátil hacia la pantalla montada en la pared. Las superposiciones topográficas llenaron la pantalla de inmediato. Modelos de elevación, análisis de drenaje, proyecciones de corredores de servicios públicos, índices de compresión del suelo, métricas de estabilidad del nivel freático, proyecciones de acceso de tráfico vinculadas directamente a los mapas de expansión del condado. Toda la sala cambió de postura en 30 segundos. Nadie esperaba esto, especialmente no de la mujer que Jason probablemente describió como una dueña de granja abrumada. Un analista interrumpió primero. «¿De dónde obtuvo estas proyecciones de infraestructura?». «Informes del Comité de Transporte del Condado cruzados con las evaluaciones de llanuras aluviales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército». Silencio. Luego otra pregunta. «¿Realizó un análisis estructural independiente?». «Sí». «¿Usted misma?». «Sí». Sterling se reclinó lentamente en su silla. Ahora parecía interesado. No cortésmente interesado, sino realmente interesado. Seguí adelante. Hice zoom en la sección occidental de la propiedad. La cresta norte proporciona nivelación de drenaje natural, lo que reduce sustancialmente los costos de preparación del sitio para cimientos en comparación con parcelas cercanas. Otra pantalla. La estabilidad del nivel freático aquí reduce los gastos de infraestructura de retención a largo plazo. Otra más. La próxima expansión de la carretera aumenta la accesibilidad comercial proyectada en aproximadamente un 37% durante los próximos 6 años. Un ejecutivo de adquisiciones finalmente dejó de tomar notas y simplemente se quedó mirándome. «¿Ya sabía que esta tierra se revalorizaría?». «Sí». Sterling entrelazó las manos. «Y sin embargo, ha conservado la propiedad durante años sin ponerla a la venta públicamente». «Porque el momento oportuno importa». Eso obtuvo otra reacción silenciosa en la sala. Verán, las personas corporativas reconocen la disciplina de inmediato porque la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría de los propietarios venden por pánico demasiado pronto. La mayoría de los inversores exageran demasiado tarde. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Sterling miró hacia el asesor legal a su lado, luego volvió a mí. «Capitana Thompson», dijo con cuidado. «Necesito preguntar directamente. ¿Está representada actualmente por algún intermediario de corretaje o firma de adquisiciones?». Ahí estaba. La verdadera pregunta. Cerré la computadora portátil. «No». «Técnicamente cierto».
Jason lo había intentado, pero un intento de manipulación no es una representación legalmente vinculante. Un abogado se ajustó las gafas. Hemos recibido comunicaciones exploratorias a través de una LLC que afirma una posible alineación de adquisición. Casi sonrió. Rieline Geraisen Holdings de nuevo. Toda la sala pareció sorprendida. La expresión de Sterling se afiló al instante. ¿Está familiarizada con la entidad? Sí. ¿Puede aclarar la relación? Hice una pausa el tiempo justo. Interferencia familiar. Esa oración aterrizó maravillosamente. Breve, profesional, peligrosa. Los departamentos legales corporativos escuchan palabras como interferencia e inmediatamente comienzan a oler demandas. Sterling intercambió una mirada rápida con su abogado. Luego me volvió a mirar. Entonces, déjeme entender esto correctamente. Usted personalmente posee toda la parcela de manera absoluta. Sin obligaciones de deuda, sin título compartido, sin representación activa. Y está presentando la viabilidad de adquisición directa de manera independiente. Sí. Otro silencio, pero este se sintió diferente. Respetuoso. El analista financiero más cercano a la pantalla sacudió la cabeza lentamente. Se da cuenta de que la mayoría de los vendedores entran aquí con números vagos e historias de apego emocional. Me encogí de hombros ligeramente. Yo traje ingeniería. Eso finalmente provocó una carcajada real de Sterling. No cortés, pura diversión real. Luego dijo la frase que Jason habría vendido sus órganos por escuchar primero. ¿Cuáles son sus términos? 3 horas después, finalizamos la estructura de adquisición preliminar. Compra directa por $4,5 millones. Incentivos de infraestructura incluidos. Sin intermediario de corretaje, sin Jason, sin comisiones, sin empresas fantasma, sin manipulación. Solo negocios limpios. Sterling firmó primero, luego el equipo legal, luego yo. Miré hacia abajo a la hoja de términos sentada en la pulida madera negra de la mesa de conferencias y me sentí sorprendentemente tranquila. No emocional, no triunfante, solo validada. Porque el valor siempre estuvo ahí. Simplemente lo entendí antes que todos los demás. Sterling se puso de pie después de que terminó la reunión y me estrechó la mano nuevamente. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Manejó esto de forma más inteligente que la mayoría de los promotores profesionales. Deslicé el papeleo firmado en mi carpeta. La infraestructura enseña paciencia. Él sonrió levemente. Y, al parecer, defensa del perímetro. Esa parte me hizo reír. Cuando finalmente salí, el calor de la tarde golpeó con fuerza contra el pavimento de la ciudad. Me quedé allí por un momento mirando el horizonte. En algún lugar dentro de uno de esos edificios, Jason probablemente todavía pensaba que estaba controlando el trato. Eso era casi triste. Casi. Porque mientras él estaba ocupado construyendo trampas, yo ya había caminado por todo el tablero y lo había eliminado del juego por completo. Y el momento no podría haber sido más perfecto. La tinta de la oferta de adquisición de $4,5 millones se secó pocos días antes de que mis padres organizaran su gala anual de verano para todas las personas obsesionadas con el estatus que conocían. De vuelta a la cena. El hielo en el vaso de whisky de alguien se resquebrajó lo suficientemente fuerte como para sonar como un disparo en el silencio. Nadie en la mesa se movió. Jason seguía mirando la carta de Apex que estaba sobre su pequeño contrato de emboscada de $50,000 como si lo hubiera insultado personalmente. Sinceramente, así era. Todo su plan dependía de que yo me mantuviera callada, emocional y desinformada. En cambio, entré a la trampa llevando documentos. Ese es el problema de subestimar a las personas disciplinadas. Tendemos a documentar las cosas. El comedor de repente se sintió mucho más pequeño que antes. 50 invitados. Parejas del club de campo, 2 promotores locales, 3 de los inversores de Jason, un asesor financiero que no dejaba de parpadear como si sus instintos de calculadora se estuvieran activando.
Y Nancy sentada congelada en la cabecera de la mesa tratando de procesar el hecho de que su vergonzosa granja ahora estaba unida a una adquisición corporativa de 7 cifras. Robert se aclaró la garganta primero. Tiene que haber algún malentendido aquí. No, dije con calma. Realmente no lo hay. Jason finalmente agarró la carta de Apex de la mesa. Sus ojos escanearon los números nuevamente, luego las firmas, luego los sellos de adquisición. Su rostro se tensó más con cada línea. Fuiste a mis espaldas, espetó. Eso casi me hizo reír. ¿A sus espaldas? El hombre presentó actividad de zonificación sobre mi propiedad a través de una compañía fantasma y de alguna manera todavía se veía a sí mismo como la víctima. Me recliné un poco en mi silla. Contrataste equipos de topografía en mi tierra sin permiso. Jason miró rápidamente alrededor de la mesa, buscando apoyo. Ese es el procedimiento exploratorio estándar. No, respondí. No lo es cuando no eres el dueño de la propiedad. Uno de los inversores cerca del centro de la mesa se inclinó lentamente hacia adelante. Jason, dijo con cuidado. ¿De qué está hablando ella exactamente? Ese fue el cambio. Porque la vergüenza pública es sobrevivible. La preocupación de los inversores no lo es. Jason cambió de tono de inmediato. Voz profesional, voz confiada, la misma calma falsa que usaba en las fiestas en la azotea mientras se ahogaba en secreto en deudas. Sara está exagerando esto, dijo. Estaba tratando de estructurar una oportunidad de adquisición familiar. Oportunidad de adquisición familiar. El lenguaje corporativo es realmente increíble cuando la gente está mintiendo. Entrelacé las manos sobre la mesa. No, dije con voz uniforme. Estabas tratando de comprar una propiedad de $4,5 millones por $50,000. Nadie habló, así que continué. Y ocultaste las transferencias de derechos comerciales dentro del contrato con la esperanza de que yo no lo leyera. Un inversor frunció el ceño de inmediato. ¿Qué transferencias de derechos? Jason respondió demasiado rápido. Cláusulas estándar. Miré directamente al inversor en su lugar. El contrato asignaba todos los derechos de desarrollo comercial a la sociedad holding de Jason antes de que finalizara la transferencia de propiedad. Ahora varias personas comenzaron a acercarse para tomar copias de la documentación que estaba cerca de Jason. Ahí es cuando la sala realmente cambió. Porque las personas adineradas perdonan la arrogancia todo el tiempo. Lo que no perdonan es el riesgo oculto, especialmente el riesgo financiero. Un hombre mayor se ajustó las gafas mientras escaneaba las páginas del contrato. Jason, dijo lentamente. ¿Por qué existiría esta cláusula si se suponía que la tierra no valía nada? Hermosa pregunta. Jason abrió la boca. No salió nada de inmediato. Esa es la cosa con las mentiras. Funcionan mejor de a uno. Los grupos crean problemas matemáticos. Nancy finalmente intervino de forma emocional. Que todo el mundo se calme, insistió. Este es un negocio familiar. Me volví hacia ella con calma. No, mamá. Un negocio familiar habría sido que Jason me dijera la verdad. Eso cayó más fuerte de lo que los gritos jamás podrían hacerlo. Robert se frotó la frente como si el estrés lo estuviera atacando físicamente. Jason se levantó de golpe. Esto es ridículo, espetó. Yo identifiqué la oportunidad. Hice el trabajo de campo. Incursionaste con equipos de topografía sin permiso en propiedad privada. Estaba protegiendo el trato. No era tu trato. La habitación volvió a quedar en silencio. Ya no era un silencio incómodo. Silencio peligroso. Del tipo en el que la gente comienza a revisar mentalmente viejas conversaciones y se pregunta qué más se perdieron. Miré hacia los inversores sentados a la mitad de la mesa. Hombres que habían pasado los últimos años escuchando a Jason presentarse como una estrella en ascenso en los bienes raíces comerciales. Luego hablé con claridad. No más fuerte, solo una voz militar controlada, del tipo que atraviesa las habitaciones sin esforzarse.
Jason intentó manipularme para que le cediera un activo de $4,5 millones por aproximadamente el 1% de su valor. Todos los ojos en la habitación se fijaron en él al instante. Continué. Disfrazó los derechos de desarrollo dentro del lenguaje de transferencia y usó la presión familiar para acelerar el acuerdo antes de que finalizara la expansión de la zonificación pública. Un inversor bajó lentamente su copa de vino sobre la mesa. Otro dejó de leer el contrato por completo y simplemente se quedó mirando a Jason. Y ahí fue cuando asesté la parte que realmente importaba. Si está dispuesto a cometer fraude predatorio contra su propia hermana en una cena familiar, dije con calma. Deberían preguntarse seriamente qué se siente cómodo haciendo con su capital de inversión. Podía sentir físicamente cómo el oxígeno abandonaba la habitación. Nadie se movió. Nadie lo defendió. Porque de repente esto ya no se trataba de mí. Se convirtió en una cuestión de confianza. El dinero siempre sigue a la confianza. Y Jason acababa de detonar la suya frente a 50 testigos. Un inversor finalmente levantó la vista del papeleo. Jason, preguntó lentamente. ¿Su firma tiene actualmente problemas de liquidez? Impacto directo. El rostro de Jason cambió al instante. No hay problemas de liquidez. Otro inversor habló inmediatamente después. Entonces, ¿por qué estaba estructurando derechos de adquisición paralelos a través de una compañía LLC fantasma? Jason parecía acorralado ahora. No avergonzado. Acorralado. Su costosa confianza se había evaporado por completo. Nancy nos miraba a todos como si todavía pensara que esto de alguna manera podría volver a ser una cena agradable si suficientes personas bebían vino. Robert parecía enfermo. Casi me sentí mal por él. Casi. Porque en el fondo sabía exactamente qué había pasado. Habían pasado años recompensando la imagen por encima de la integridad, y eventualmente la imagen colapsa siempre. Jason me señaló de repente. Estás tratando de destruirme. No, respondí con calma. Tú mismo lo hiciste cuando te volviste codicioso. Una de las parejas del club de campo se levantó en silencio y se disculpó, luego otra. Las salidas habían comenzado. Así es como funciona el colapso social en los círculos de la clase alta. Nadie lo anuncia. Simplemente comienzan a desaparecer. Un inversor cerca del otro extremo cerró la carpeta del contrato lentamente. Creo que necesitamos revisar de inmediato varios proyectos pendientes. Jason parecía genuinamente aterrorizado ahora. No enojado, aterrorizado. Porque finalmente entendió algo. Yo no estaba reaccionando emocionalmente. Lo estaba documentando públicamente. Y no hay nada más peligroso para las personas con un falso éxito que la evidencia organizada. El sonido de los inversores murmurando y las cuidadosas copas de vino tocando la madera pulida se mezclaron perfectamente con la horrible pérdida de color del rostro de Jason mientras toda su ilusión financiera comenzaba a colapsar justo allí, en la mesa del comedor de mi madre. Una silla raspó violentamente contra el piso de madera en algún lugar detrás de mí. Y de repente, toda la habitación estalló en voces superpuestas. Todos empezaron a hablar a la vez. Los inversores exigían explicaciones. Las esposas del club de campo susurraban como si acabaran de presenciar un asesinato. Robert intentaba recuperar el control de la habitación. Y Nancy lloraba lo suficientemente fuerte como para calificar para el teatro regional. Jason se quedó congelado cerca del centro de la mesa del comedor con el contrato todavía frente a él como evidencia física en un juicio. Lo que honestamente, básicamente era. Nancy se puso de pie primero. Sarah, ¿cómo le pudiste hacer esto a tu hermano? Lloró. Interesante pregunta, considerando que Jason literalmente había intentado manipularme para robarme millones de $15 minutos antes. Pero la lógica familiar funciona de manera diferente cuando hay un hijo favorito de por medio. Me quedé sentada tranquilamente mientras el caos rebotaba por la habitación. Un inversor cerca del fondo ya estaba en su teléfono. Ahí es cuando sabes que los ricos están nerviosos. Nada grita pánico como enviar mensajes de texto de emergencia durante el crème brûlée. Robert me señaló desde el otro lado de la mesa.
Lo humillaste públicamente. No, dije en tono equilibrado. Corregí el historial públicamente. Ese es tu hijo y esa es mi tierra. Jason finalmente se movió. Agarró la carpeta del contrato agresivamente y me miró como si todavía pensara que la intimidación podría salvarlo de alguna manera. Me tomaste por sorpresa. De hecho, me reí en voz baja por eso. Tú presentaste actividad de zonificación a mis espaldas a través de una compañía fantasma. Eso eran negocios. No, respondí. Eso era desesperación casi al borde del fraude. Un par de personas en el otro extremo de la sala reaccionaron visiblemente a esa frase. Porque una vez que palabras como fraude entran en conversaciones financieras, las personas ricas comienzan a ubicar mentalmente las salidas. Nancy se llevó una mano dramáticamente al pecho. Esta familia se está destrozando por el dinero. De nuevo, increíble oración. Como si las acciones de Jason y mi respuesta tuvieran la misma responsabilidad. Esa es otra cosa que hacen las familias tóxicas. Tratan la rendición de cuentas como una agresión. Finalmente me levanté de mi silla. El volumen de la habitación bajó ligeramente casi de inmediato. La postura militar le hace eso a la gente a veces. No porque sea amenazante, sino porque la autoridad tranquila incomoda a las personas emocionales. Nancy caminó hacia mí rápidamente. Tienes que arreglar esto, insistió. Ahora mismo. ¿Cómo? Compartiendo el trato con Jason. Ahí estaba. Finalmente, la verdadera expectativa. No equidad, no honestidad, redistribución hacia el hijo dorado. La miré directamente. Él intentó robar la propiedad. Cometió un error. Redactó documentos legales. Nancy se secó las lágrimas con enojo. La riqueza familiar nos pertenece a todos. Esa oración explicaba toda mi infancia mejor de lo que probablemente podrían hacerlo años de terapia. No responsabilidad familiar, no apoyo familiar, riqueza familiar. Lo que significaba que cualquier cosa que Jason quisiera, eventualmente se convertía en obligación de los demás. Robert dio un paso adelante, ahora claramente frustrado. Estás destruyendo la carrera de tu hermano por un solo desacuerdo. Un desacuerdo. Eso casi me impresionó. El hombre convirtió un intento de manipulación de activos en un malentendido entre hermanos, como si estuviéramos discutiendo por recetas de salsa barbacoa. Metí la mano en mi bolso con calma y saqué otra carpeta. Jason lo notó de inmediato, su rostro se tensó, porque en el fondo finalmente se dio cuenta de que me había preparado para toda esta noche mucho más a fondo que él. Saqué un documento formal y se lo entregué directamente. Una orden de cese y desistimiento redactada por un abogado privado al que había contactado 2 días antes. Actividad de topografía no autorizada, interferencia en la propiedad, preocupaciones de representación fraudulenta, posibles daños civiles. Jason se quedó mirando la carta en silencio. Luego hojeó las páginas cada vez más rápido. El color se esfumó de su rostro nuevamente. Robert frunció el ceño. ¿Qué es eso? Respondí sin apartar la vista de Jason. Aviso legal sobre operaciones de estudios comerciales no autorizados realizados en propiedad privada. Nancy parpadeó. ¿Vas a demandar a tu hermano? No, dije con calma. Estoy estableciendo límites. Jason levantó la vista bruscamente. Fuiste con abogados. Tú me obligaste a hacerlo. Esto es una locura. No, respondí. Esto es documentación. Un inversor cerca de la puerta se cruzó de brazos. Jason, dijo con cuidado. ¿Realmente entraste en negociaciones sobre tierras que no controlabas legalmente? Jason espetó de inmediato. Estaba bajo estructuración de adquisición preliminar. El inversor lo miró fijamente durante 2 largos segundos. Esa no es una respuesta. Y ahí estaba, el momento en que Jason perdió la sala permanentemente. Porque la confianza solo funciona mientras la gente crea que tienes el control. En el segundo en que entra la duda, toda la actuación colapsa. Miré a mi hermano con calma. Mi carrera es construir puentes, le dije.
La tuya es quemarlos. Nadie interrumpió. Incluso Nancy dejó de llorar por un segundo. Jason apretó el papeleo de cese y desistimiento en su mano. ¿Crees que eres más inteligente que todos ahora por un trato? No, respondí en voz baja. Creo que la disciplina importa más que las apariencias. Él sacudió la cabeza con amargura. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. Esa línea realmente me sorprendió porque pasé años siendo tratada como la vergüenza de la familia mientras Jason jugaba a ser el millonario de mentira con dinero prestado y un éxito alquilado. Pero las personas narcisistas reescriben la historia automáticamente cuando llegan las consecuencias. Me acerqué a él. No agresivamente, solo directamente. Pensaste que yo era solo una cavadora de zanjas, le dije. Pero en el ejército, aprendemos a asegurar nuestro perímetro antes de que el enemigo siquiera sepa que estamos armados. Eso golpeó fuerte, especialmente porque todos en la sala finalmente entendieron algo al mismo tiempo. No había ganado accidentalmente. Había visto la amenaza temprano, me mantuve en silencio, reuní pruebas, aseguré el apalancamiento y esperé pacientemente mientras Jason se exponía públicamente. Esa comprensión cambió la energía por completo. Una a una, las personas comenzaron a distanciarse de él emocionalmente allí mismo, en tiempo real. Ya no hubo gritos, ni defensas, solo recálculos silenciosos. El asesor financiero cerca de la chimenea volvió a guardarse su tarjeta de presentación en el bolsillo en lugar de dársela a Jason. Un inversor dejó de hacer contacto visual por completo. Otro ya estaba a medio camino de la puerta principal. El colapso social se mueve rápido una vez que muere la credibilidad. Nancy miró alrededor de la habitación como si no pudiera entender por qué nadie estaba rescatando a su hijo. Pero no quedaba nada que rescatar. La ilusión había desaparecido. Y sin la ilusión, Jason era solo un hombre profundamente endeudado que intentó explotar a su propia hermana frente a testigos. Tomé mi bolso con calma. Sin salidas dramáticas. Sin discurso final. Solo asuntos terminados. Robert se veía exhausto ahora. Sara, dijo en voz baja. Si sales por esa puerta, es posible que esta familia nunca se recupere. Lo miré por un momento. Luego miré alrededor de la habitación a los inversores que evitaban a Jason, a Nancy todavía aferrada a la negación, a mi hermano parado allí sosteniendo documentos legales con manos temblorosas. Y honestamente, la familia que querían recuperar nunca existió en realidad. Era solo un sistema construido para proteger a una persona de las consecuencias. Así que abrí la puerta principal y salí al aire cálido de la noche sin decir una palabra más. El pesado silencio que dejé atrás fue el sonido final de una dinámica familiar tóxica rompiéndose definitivamente. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en años. No por el dinero. Honestamente, el dinero se sentía casi secundario en ese punto. Lo que finalmente me relajó fue saber que nunca más tendría que sentarme en otra cena fingiendo que Jason era algo que no era. No más admiración falsa. No más mitología familiar sobre su brillantez. No más ver a mis padres confundir un empaque caro con sustancia real. La verdad finalmente había entrado en la habitación y una vez que la verdad aparece, todos tienen que reorganizarse en torno a ella. Las repercusiones comenzaron antes del amanecer. A las 6:14 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con el primer mensaje de uno de los inversores de Jason. Breve, profesional. Preguntaba si las acusaciones sobre la estructuración de la adquisición no autorizada estaban documentadas. Respondí con exactamente 2 archivos adjuntos, el contrato y los registros del condado. Nada emocional, solo registros. Al mediodía, 3 inversores habían congelado formalmente los compromisos de capital pendientes vinculados a los proyectos de corretaje de Jason. A las 3, un prestamista comercial suspendió por completo una revisión de refinanciamiento en su firma. Y para el viernes por la mañana, todo el estilo de vida de Jason comenzó a colapsar en público. Resulta que el lujo se vuelve muy frágil una vez que desaparece el flujo de efectivo. El Mercedes alquilado desapareció primero, luego el Porsche.
Escuché de un conocido en común que el apartamento tipo penthouse del centro de repente ya no estaba alineado con las prioridades financieras actuales, que es el lenguaje de los ricos para decir que el banco quiere que le devuelvan sus cosas. Honestamente, casi respeté lo corporativo que sonaba el desastre. Mientras tanto, Nancy me llamó 12 veces en 2 días. Respondí una vez. Sonaba exhausta, no desconsolada. Avergonzada. Una distinción importante. Sara, dijo en voz baja. Tu hermano está bajo una enorme presión. Él creó la presión. Está humillado. Me recosté en la silla de mi cocina y miré a través de la propiedad por la ventana. La misma propiedad que una vez se negó a visitar porque avergonzaba el nombre de la familia. Se humilló a sí mismo. Largo silencio. Luego dijo algo que finalmente lo explicó todo. Solo queríamos que tuviera éxito. Ahí estaba. No justicia, no honestidad. Éxito a cualquier costo, incluso si significaba ignorar las obvias señales de advertencia durante años. Respondí con calma. Ustedes querían que él se viera exitoso. No respondió porque sabía que yo tenía razón. Robert nunca llamó directamente, pero envió un breve mensaje de texto 3 días después. Dejaste claro tu punto. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo la silenciosa frustración de un hombre al darse cuenta de que el sistema familiar que protegió toda su vida finalmente colapsó bajo su propia deshonestidad. Y por extraño que parezca, ya no estaba enojada. Eso fue lo que más me sorprendió. Pensé que la venganza se sentiría más ruidosa, más dramática, pero el verdadero cierre se siente tranquilo. Como finalmente dejar caer un peso que olvidaste que estabas cargando. El acuerdo con Apex se cerró oficialmente 6 semanas después. $4,5 millones. Transacción limpia, sin disputas legales, sin interferencia de corretaje, sin Jason. Pagué todas las obligaciones tributarias de inmediato porque la prisión suena agotadora. Luego me senté sola en la mesa de mi cocina mirando números que la mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo. Y todo lo que podía pensar era esto: el dinero importaba menos que la libertad. Libertad de necesitar aprobación. Libertad de defender mis decisiones. Libertad de hacerme pequeña para que las personas inseguras pudieran sentirse superiores. Esa fue la verdadera recompensa. Conservé 5 acres de la propiedad original, la mejor sección. Un terreno alto con vista a la cresta occidental donde las puestas de sol iluminan los campos de manera perfecta al atardecer. Ese se convirtió en mi verdadero sueño. No un penthouse, no una membresía en un club de campo, no un auto de lujo por el que entraría en pánico con cada pago mensual. Un hogar. Tranquilo, sólido, pagado. Contraté a un arquitecto local y diseñé algo simple, eficiente y duradero. El tipo de casa construida para vivir en lugar de para impresionar a extraños. Mientras tanto, usé parte del dinero para establecer un fondo de becas para mujeres jóvenes que ingresan a programas de ingeniería y ciencias agrícolas. Esa decisión me importó más que el trato inmobiliario en sí. Porque recordaba exactamente cómo se sentía estar sentada en cenas familiares mientras la gente se burlaba del trabajo práctico como si de alguna manera fuera inferior. La ingeniería construyó cada carretera por la que Jason condujo sus autos alquilados. La agricultura alimentó cada cena cara que mis padres organizaron. Pero a la gente le encanta faltarle el respeto al trabajo laboral una vez que dejan de comprender de dónde proviene su comodidad. Esa es una lección que toda esta experiencia grabó permanentemente en mi cerebro. Nunca te burles del trabajo honesto, especialmente cuando no comprendes su valor. La ironía es que Jason pensó que el éxito significaba parecer rico antes de que realmente te volvieras rico. Esa estrategia funciona por un tiempo. A las redes sociales les encanta. A los clubes de campo les encanta. A ciertas familias definitivamente les encanta. Pero eventualmente llegan las matemáticas, llega la deuda, llega la realidad. Y a la realidad no le importan los trajes de diseñador. La verdadera riqueza suele parecer aburrida al principio. Se ve como paciencia, disciplina, papeleo, largas horas diciendo no a compras estúpidas, estudiando mapas mientras otras personas persiguen la atención, arreglando cercas que nadie nota aún.
La mayoría de las personas quieren el éxito visible de inmediato. Muy pocas personas están dispuestas a construir silenciosamente bases que nadie aplaude durante años. Es por eso que tantas personas ruidosas colapsan en el momento en que aparece la presión, porque la imagen no es estructura. Y eventualmente, toda estructura débil falla. Pasé conduciendo cerca de Jason una vez, unos 4 meses después de la gala. Estaba afuera de un pequeño edificio de oficinas hablando agresivamente por teléfono junto a un sedán usado que parecía profundamente ofendido de estar allí. Me vio en el semáforo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego él apartó la mirada primero, no enojado, solo cansado. No sentí satisfacción al verlo así. Honestamente, sentí principalmente alivio porque, por primera vez en nuestras vidas, nadie estaba fingiendo más. Y tal vez eso era necesario. Algunas familias sanan a través de la honestidad. Otras solo sobreviven a través de la negación. La mía eligió la negación durante años hasta que la realidad finalmente pateó la puerta principal. Todavía camino por la propiedad a veces temprano en la mañana antes del amanecer. Los 5 acres restantes permanecen en silencio excepto por el viento y la grava bajo mis botas. Y cada vez que estoy ahí fuera, pienso en cuántas personas confunden la tierra con la falta de valor. Ese fue su error, no el mío. Porque el verdadero valor generalmente comienza bajo tierra mucho antes de que alguien más lo note. ¿Alguna vez has sido subestimado por personas a las que solo les importaban las apariencias? ¿Discutiste con ellos o construiste silenciosamente tu éxito hasta que no tuvieron más remedio que verlo? Házmelo saber en los comentarios a continuación y suscríbete si crees que el respeto debe ganarse a través de la integridad, no exigirse a través de la imagen. Pasé mucho tiempo pensando que la parte más difícil de mi vida fue comprar esa tierra. No lo fue. La parte más difícil fue sentarme en habitaciones llenas de personas que me trataban como si estuviera fracasando porque mi éxito no parecía lo suficientemente caro. Eso te afecta después de un tiempo. No financieramente, mentalmente. Porque si suficientes personas repiten lo mismo el tiempo suficiente, parte de tu cerebro comienza a preguntarse si tienen razón, especialmente cuando esas personas son tu familia. Durante años, Jason pareció exitoso. Eso es importante. Pareció exitoso. Y honestamente, en los Estados Unidos modernos, eso es suficiente para la mayoría de las personas. Manejas el auto adecuado, usas el reloj adecuado, publicas suficientes fotos en azoteas en línea, y de repente nadie hace preguntas básicas. Nadie pregunta cuánta deuda tienes. Nadie pregunta si eres dueño de algo. Nadie pregunta si tu estilo de vida realmente sobrevive sin un flujo de efectivo constante. La gente simplemente asume que ese es el modelo de negocio ahora. Primero la imagen, luego la realidad. Y Jason lo dominaba. La parte loca es que probablemente él mismo creyó en su propia actuación después de un tiempo. Eso sucede más de lo que la gente cree. Algunas personas se vuelven tan adictas a lucir exitosas que dejan de construir estabilidad real debajo de ellas. Comienzan a financiar apariencias en lugar de construir cimientos. Y la sociedad lo recompensa constantemente. Los bancos lo recompensan. Las redes sociales lo recompensan. Incluso las familias lo recompensan. Especialmente familias como la mía. Mis padres nunca respetaron la estabilidad. Respetaron la presentación. Si me presentaba en jeans de trabajo después de pasar 12 horas restaurando las líneas de drenaje en mi propiedad, parecía la hija en apuros. Si Jason aparecía con un traje importado hablando en voz alta sobre oportunidades de adquisición comercial, parecía el ganador. No importaba que uno de nosotros fuera dueño de tierras por completo mientras el otro financiaba muebles. Es por eso que quería hablar directamente después de que terminara la historia, porque sé que muchas personas que escuchan en este momento viven dentro del mismo sistema de presión. Te sientes atrasado porque tu vida no se ve lo suficientemente llamativa en línea. Te sientes avergonzado porque tu trabajo no es glamoroso. Crees que estás perdiendo porque alguien más parece más rico, más ruidoso o más pulido que tú. Mientras tanto, la mitad de esas personas están a un cheque de pago perdido de un ataque de nervios. Aprendí algo al ver colapsar a Jason. La inestabilidad financiera hace que las personas actúen con más fuerza, no en forma más silenciosa.
Es por eso que algunas de las personas más ruidosas en la sala suelen ser las más frágiles financieramente. Necesitan validación constante porque la imagen tiene que mantenerse viva. Una vez que la imagen muere, todo lo que hay debajo queda expuesto. Eso es exactamente lo que le pasó a Jason. Los autos alquilados desaparecieron porque nunca fueron realmente suyos. El penthouse desapareció porque nunca fue realmente suyo tampoco. Incluso su confianza desapareció una vez que los inversores dejaron de creerle. Ese es el peligro de construir tu identidad completamente en torno a las apariencias. Te vuelves dependiente de que los extraños continúen creyendo en la actuación. Y las actuaciones son agotadoras. Voy a decir algo que probablemente suene aburrido en comparación con lo que ves en línea todos los días. Lo aburrido está subestimado. En serio. Una camioneta pagada es aburrida. Las cuentas de ahorros son aburridas. Leer contratos antes de firmarlos es aburrido. Estudiar informes de infraestructura un viernes por la noche en lugar de tratar de impresionar a la gente en el bar de una azotea es extremadamente aburrido. Pero las cosas aburridas construyen vidas estables. La mayor parte de la riqueza se construye a través de la repetición, la paciencia y las decisiones que nadie aplaude de inmediato. Nadie publica un vídeo viral sobre la contribución constante a las cuentas de jubilación. Nadie se vuelve famoso en Instagram por comprender los patrones de expansión de zonificación. Nadie se convierte en el amigo emocionante porque compró tierras por debajo de las futuras líneas de crecimiento de infraestructura. Pero esas decisiones importan en silencio. Luego, de repente, sucede lo que pasó con mi granja. Todos se rieron porque juzgaron la inversión en función de la apariencia en lugar de los fundamentos. Hierba cubierta de maleza, vallas rotas, fuera de los límites de la ciudad. Eso es todo lo que vieron. Yo vi planes de expansión de carreteras, dirección de crecimiento comercial, acceso al agua, posicionamiento futuro de servicios públicos. El valor ya existía antes de que llegara el dinero. La mayoría de la gente simplemente no entendió cómo reconocerlo. Y honestamente, esa lección también se aplica a las personas. Algunas de las personas más fuertes, inteligentes y capaces que he conocido no parecían impresionantes a primera vista. Mecánicos militares, electricistas, granjeros, ingenieros, supervisores de construcción. Personas que saben cómo construir en silencio las cosas que realmente mantienen unida a la sociedad. Mientras tanto, he conocido a muchas personas pulidas que se desmoronan por completo en el instante en que la vida deja de aplaudirles. Por eso dejé de preocuparme tanto por las apariencias después de todo lo que pasó con Jason. Y no de una manera falsa como el dinero no importa. El dinero importa absolutamente. La estabilidad importa. La propiedad importa. Pero hay una diferencia enorme entre usar el dinero como herramienta y usar las apariencias como validación emocional. Uno construye libertad. El otro construye ansiedad. También aprendí algo incómodo sobre la inseguridad. Las personas que juzgan constantemente tus elecciones generalmente intentan protegerse de cuestionar las suyas. Es por eso que Jason se burló de la granja de manera tan agresiva durante años. Porque si mi enfoque aburrido y disciplinado realmente funcionaba, entonces todo su estilo de vida impulsado por la imagen de repente parecía imprudente. Y en el fondo, creo que lo sabía mucho antes de que ocurriera el colapso. Esa es otra razón por la que nunca discutí mucho. No necesitaba que Jason aprobara la propiedad. Solo necesitaba que las matemáticas funcionaran. Esa mentalidad cambió mi vida. Deja de intentar ganar discusiones con personas comprometidas a malinterpretarte. Simplemente construye en silencio, de manera constante, pacientemente. Uno de los errores más caros que cometen las personas es gastar demasiada energía defendiendo decisiones que eventualmente se demostrarán por sí mismas. Deja que la gente se ría pronto si quiere. En serio, a veces ser subestimado es una ventaja. Nadie presta atención mientras estás construyendo. Y honestamente, ahí es cuando suele ocurrir el mejor trabajo. La parte más divertida de toda esta historia es que las mismas personas que se burlaron de la tierra de repente comenzaron a llamarla una inversión brillante en el momento en que se le unió dinero. Nada en la propiedad cambió de la noche a la mañana. Solo cambió la percepción pública.
Es por eso que le digo a la gente todo el tiempo, nunca dejes que los aplausos determinen si tus decisiones son inteligentes. Las multitudes suelen llegar tarde, muy tarde. Y, a veces, las personas que se ríen de tu trabajo hoy son las que finalmente te preguntarán cómo lograste el éxito mañana. La parte más extraña de todo lo que sucedió con Jason fue darse cuenta de que el trato de tierras en sí nunca fue el problema real. El problema real comenzó años antes, mucho antes de los contratos, mucho antes de las constructoras, mucho antes de que explotara la cena familiar. Comenzó con un sistema familiar en el que una persona estaba protegida de las consecuencias de manera tan constante que todos los demás aprendieron lentamente su papel en torno a ello. Si creciste en una familia así, ya sabes exactamente a qué me refiero. Por lo general, hay un hijo cuyos errores se convierten en el estrés de todos. Un hijo cuyo egoísmo se convierte en ambición. Un hijo al que todos protegen porque la identidad familiar de alguna manera se apegó a que tuviera éxito a toda costa. Y luego está el otro hijo, el confiable, el estable, el que se espera que absorba la presión en silencio porque es lo suficientemente fuerte como para manejarlo. Esa era yo. Y durante años, realmente pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, me mantenía lo suficientemente tranquila, me volvía lo suficientemente exitosa, eventualmente mis padres me verían de manera diferente. Ese es probablemente el error más triste que cometen las personas responsables dentro de las familias no saludables. Creemos que un mejor comportamiento eventualmente ganará un trato justo. A veces lo hace, a veces absolutamente no. Una cosa que tuve que aceptar después de que sucediera todo lo de Jason es que algunas personas no quieren equidad. Quieren familiaridad. Y los sistemas disfuncionales resultan familiares para las personas que están dentro de ellos, incluso cuando esos sistemas son destructivos. Es por eso que mis padres defendieron a Jason incluso después de ver la documentación real que probaba lo que intentó hacer. Porque protegerlo era emocionalmente normal para ellos. Responsabilizarlo no lo era. Esa comprensión cambió por completo mi forma de pensar sobre los límites. Antes de que pasara todo esto, honestamente pensaba que los límites eran un poco duros, fríos incluso. Pensaba que decir que no con demasiada firmeza te hacía egoísta. Pensaba que exigir contratos o claridad legal a miembros de la familia significaba que te faltaba confianza. A muchas personas se les cría para pensar de esa manera, especialmente a las mujeres. Te enseñan que ser complaciente equivale a ser bueno, que sacrificar tu comodidad mantiene sanas las relaciones, que mantener la paz importa más que protegerte a ti misma. Luego, un día, te despiertas agotado porque todos los que te rodean aprendieron que tu amabilidad no tiene límites. Eso es peligroso. Y honestamente, desearía que más personas entendieran esto temprano en la vida. Los límites no son un castigo. Son instrucciones. Le enseñan a la gente cómo se les permite tratarte. En el momento en que finalmente entendí eso, todo cambió. Porque una vez que dejas de negociar tu autorrespeto, las personas manipuladoras se sienten muy incómodas a tu alrededor. Piensa en la frecuencia con la que la culpa se usa como arma dentro de las familias. Alguien pide dinero y se ofende cuando solicitas papeleo. Alguien quiere acceder a tus conexiones comerciales pero te llama egoísta si dudas. Alguien te presiona para que ayudes a la familia mientras no contribuye en absolutamente nada. Y de alguna manera, a la persona responsable siempre se la trata como a la difícil por hacer preguntas básicas. Esa dinámica destruye a las personas financieramente todos los días. Lo he visto pasar constantemente. Padres asumiendo deudas porque los hijos adultos se niegan a madurar. Hermanos destruyéndose unos a otros por la herencia. Parientes que esperan acceso ilimitado al dinero simplemente porque existe ADN de por medio. Y cada vez que alguien intenta establecer límites saludables, la familia actúa sorprendida, como si la rendición de cuentas fuera crueldad. No lo es. En realidad, los límites protegen las relaciones de volverse explotadoras. Sin límites, el resentimiento eventualmente reemplaza al amor. Eso es exactamente lo que pasó con Jason. El problema no era solo el trato de tierras. El problema era que se pasó toda su vida asumiendo que el acceso a los recursos de otras personas era automático. Tiempo, dinero, energía, perdón, todo. Nadie lo detuvo lo suficientemente temprano. Así que, con el tiempo,
creyó que las consecuencias eran cosas que le pasaban a otras personas. Luego llegó la realidad de golpe y la realidad está invicta. Una cosa que realmente quiero que la gente que escucha entienda es esta. No estás obligado a destruirte financieramente para demostrar lealtad. Esa oración por sí sola probablemente habría cambiado mi vida años antes si alguien me la hubiera dicho directamente. Porque a las familias tóxicas les encanta usar la lealtad como palanca emocional. Si dices que no, eres egoísta. Si haces preguntas, eres frío. Si te proteges legalmente, te acusan de actuar como un extraño. Mientras tanto, las personas que dicen esas cosas rara vez arriesgan algo ellas mismas. Por eso importan los contratos. Por eso importa la documentación. Por eso importa separar las emociones de las decisiones legales. No me importa si estás tratando con hermanos, primos, mejores amigos o socios comerciales que conoces desde el jardín de infantes. Si hay dinero de por medio, la claridad es amabilidad. Escribe las cosas. Revisa los acuerdos. Haz preguntas incómodas temprano en lugar de sufrir consecuencias devastadoras después. Las personas saludables respetan la transparencia. Solo las personas manipuladoras se enojan cuando pides estructura. Esa es una lección que aprendí de la manera más difícil. Y honestamente, creo que muchas personas permanecen atrapadas en patrones familiares poco saludables porque confunden la culpa con el amor. No son lo mismo. El amor no exige sacrificio personal permanente. El amor no exige ceguera. El amor no te presiona para que renuncies a tu futuro para que alguien más pueda mantener su estilo de vida. El amor verdadero respeta los límites. El amor verdadero respeta la honestidad. El amor verdadero no colapsa en el segundo en que dejas de ser útil. Esa comprensión dolió. Pero también me liberó, porque una vez que dejé de intentar ganar la aprobación de personas comprometidas con malinterpretarme, tuve mucha más energía para construir mi vida real. Y si estás escuchando esto en este momento mientras lidias con presión familiar, manipulación o culpa constante, quiero que escuches esto claramente: protegerte no te hace cruel. Decir que no te hace desleal. Querer equidad no te hace difícil. Y exigir respeto antes del acceso es una de las decisiones más saludables que puedes tomar. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de participar en sistemas diseñados para consumirte. La mayoría de las mañanas ahora me despierto antes del amanecer sin alarma. No porque tenga que hacerlo, sino porque me gusta el silencio. Preparo café, salgo al porche trasero y miro hacia los 5 acres que conservé después de que se cerró el trato de Apex. Algunas mañanas hay niebla posada sobre la hierba. Otras mañanas el cielo se vuelve naranja tan lentamente que apenas te das cuenta de que está sucediendo. Y cada vez, pienso lo mismo. Esta es la primera vida que he tenido que realmente se siente mía. Sin competencia, sin actuación, sin tratar de demostrar nada a personas decididas a no verlo de todos modos. Solo paz. Honestamente, no creo que suficientes personas entiendan cuán valiosa se vuelve la paz una vez que has pasado años rodeado de ruido. Y no me refiero al ruido literal. Me refiero al ruido emocional, la presión, la comparación, el juicio, el sentimiento constante de que tu valor depende de si otras personas aprueban tus decisiones. Ese tipo de vida drena a las personas lentamente. Ni siquiera te das cuenta de lo agotado que estás hasta que finalmente te alejas de ello. Esa es probablemente la lección más grande que me llevé de todo lo de Jason y mi familia. El verdadero poder es silencioso. En serio, las personas más fuertes que he conocido en mi vida casi nunca se anuncian a sí mismas. No entran en habitaciones exigiendo atención. No hablan constantemente de ganar. No necesitan que todos los miren todo el tiempo. Solo se preparan por completo, se mantienen disciplinados y dejan que los resultados hablen con el tiempo. El ejército me enseñó eso desde el principio. Aprendes muy rápido que la persona más ruidosa de la sala rara vez es la más capaz. Por lo general, las personas verdaderamente peligrosas son tranquilas, organizadas, pacientes. No gastan energía tratando de parecer poderosas porque están demasiado ocupadas construyendo competencia real. Esa mentalidad cambió por completo la forma en que veo el éxito.
Creo que las redes sociales realmente han dañado la comprensión de la gente sobre cómo son realmente las vidas exitosas. Todos ven el resumen de los mejores momentos ahora. Vacaciones de lujo, ropa de diseñador, cocinas perfectas en las que nadie cocina. Y la gente empieza a creer que el éxito debería sentirse llamativo de inmediato. Pero en la vida real, el éxito sostenible suele parecer repetitivo durante mucho tiempo. Parece constancia. Parece estudiar mientras otras personas navegan por sus teléfonos. Parece decir no a compras que técnicamente podrías permitirte porque la libertad futura importa más. Parece aprender habilidades aburridas que nadie elogia hasta que de repente esas habilidades se vuelven extremadamente valiosas. Eso es lo que pasó con mi propiedad. Nunca hubo un momento mágico de la noche a la mañana. La tierra se volvió valiosa lentamente, silenciosamente. La ciudad se expandió centímetro a centímetro. La infraestructura se desarrolló año tras año. La oportunidad existía mucho antes de que el dinero apareciera públicamente. Así es como funcionan las cosas más significativas. Relaciones fuertes, carreras, negocios, ahorros, salud. Las personas quieren resultados visibles inmediatos, pero la vida generalmente recompensa el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Y honestamente, esa verdad frustra a la gente porque no es glamorosa. No hay un montaje emocionante para la disciplina. Nadie aplaude mientras eres responsable constantemente. Pero eventualmente, los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Es por eso que siempre le digo a los jóvenes algo muy simple. Ahora, aprendan habilidades reales. No habilidades de moda, no habilidades de rendimiento en Internet. Habilidades reales. Aprendan cómo funcionan los contratos. Aprendan cómo funciona el dinero. Aprendan cómo funcionan las deudas. Aprendan cómo funciona la propiedad. Aprendan a construir cosas que la gente realmente necesite. Porque la confianza construida sobre la habilidad real sobrevive a la presión. La confianza construida sobre la imagen colapsa en el segundo en que llega la realidad. Vi que eso le pasó a Jason en tiempo real. En el segundo en que los inversores dejaron de creer en la imagen, todo lo que había debajo cedió de inmediato. Y, honestamente, eso ni siquiera es infrecuente. Mucha gente se ahoga financieramente mientras trata de mantener la apariencia de que está prosperando. Esa es una forma brutal de vivir. Prefiero tener una vida tranquila que realmente me pertenezca que una vida llamativa controlada por pagos mensuales y aprobación pública. Y lo digo sinceramente. Una cosa que desearía que más personas entendieran es que ser subestimado no siempre es una desventaja. A veces te protege. Nadie se molestó en estudiar mi vida de cerca porque asumieron que ya la entendían. Eso me dio espacio para trabajar, espacio para construir, espacio para prepararme sin interferencias. Mientras tanto, Jason pasó años tratando de impresionar a todos en cada habitación en la que entraba. Ese tipo de estilo de vida atrapa a las personas eventualmente porque mantener las apariencias se vuelve más importante que tomar buenas decisiones. Y una vez que eso sucede, la realidad generalmente comienza a cobrar intereses. Lo curioso es que ya ni siquiera odio a Jason. Realmente no lo hago. Creo que pasó la mayor parte de su vida tratando de convertirse en la versión de éxito que otras personas esperaban que él interpretara. Esa presión también rompe a las personas, solo que de manera diferente. Algunas personas colapsan en silencio. Otras se vuelven adictas a las apariencias porque están aterrorizadas de perder estatus. Ninguno de los caminos termina bien. Esa es otra razón por la que quería contar esta historia con honestidad en lugar de simplemente convertirla en entretenimiento de venganza. Porque debajo de todos los contratos y discusiones, esta fue realmente una historia sobre la identidad. Sobre lo que sucede cuando las personas confunden la imagen con el valor durante demasiado tiempo y sobre lo peligroso que se vuelve cuando las familias recompensan la apariencia más que la integridad. Si hay algo que espero que la gente se lleve de todo lo que compartí, es esto: construyan una vida que aún se sienta sólida cuando nadie los esté mirando. No impresionante, sólida. Hay una diferencia enorme. Porque, con el tiempo, la atención se desvanece, los aplausos se desvanecen, las opiniones cambian, pero la propiedad se mantiene, las habilidades se mantienen, el carácter se mantiene, la disciplina se mantiene.
Y esas cosas te llevarán a través de situaciones en las que la imagen por sí sola se desmoronaría por completo. Así que, si estás escuchando esto y te sientes subestimado, ignorado o juzgado porque tu éxito aún no parece lo suficientemente llamativo, sigue adelante en silencio. No necesitas anunciar tu valor constantemente. No necesitas ganar todas las discusiones y definitivamente no necesitas el permiso de personas comprometidas con malinterpretarte. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es seguir construyendo hasta que los resultados se vuelvan demasiado obvios para ignorarlos.